Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este panel de consumo de drogas durante la epidemia de COVID-19 dentro del marco del 21º Congreso Internacional en Adicciones de Centros de Integración Juvenil. Bienvenidos todos. Yo soy David Bruno Díaz Negrete, soy director de investigación y enseñanza en Centros de Integración Juvenil. Y tengo el gusto y el honor de compartir este espacio con un grupo destacado de panelistas, todos profesionales que seguramente nos ofrecerán un panorama muy interesante, muy bien fundamentado y muy rico de información en los temas que se habrán de tratar en el panel, pero también un grupo de queridos amigos de CIJ desde hace muchos años. Gracias a todos por su presencia, aunque sea una presencia virtual. No estamos, por supuesto, en el mismo lugar ni en el mismo tiempo, pero muchas gracias por estar aquí y bienvenidos todos y todas. Sin más por el momento, me voy a permitir presentar a la primera de nuestras panelistas, la maestra Nadia Robles Soto, que ella es directora de Coordinación de Programas Nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra también en Psicología con concentración en Salud y Adicciones por esta misma universidad. Cuenta con diplomados en materia de atención de adicciones impartidos por la Universidad Juárez de Durango y la propia UNAM. Se ha desempeñado como psicóloga clínica en centros de tratamiento del uso de sustancias y coordinó programas de transferencia de tecnología de modelos de tratamiento para el sector salud y el sector penitenciario, desarrollando programas también de formación y capacitación para el sector salud. En la Comisión Nacional contra las Adicciones fue subdirectora de Coordinación Regional y actualmente funge como directora de Coordinación de Programas Nacionales. Ahí colabora en la construcción e implementación de políticas y programas de reducción de la demanda de drogas, además de desempeñarse como directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, que es en esta calidad en que hoy nos acompaña, ¿cierto Nadia? Es autora de guías prácticas clínicas para la atención de adicciones, capacitadora, conferencista y docente en temáticas diversas de prevención y atención del uso de drogas y las adicciones. El día de hoy, Nadia habrá de compartir con nosotros los resultados de un estudio desarrollado en el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas para identificar posibles cambios en el patrón de consumo de sustancias psicoactivas a partir del inicio de la epidemia y de la adopción de las medidas para enfrentarla. Nadia, muchas gracias. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias, Bruno, queridos amigos que nos están acompañando, al maestro Oscar Santiago, por supuesto, que ha sido gran colaborador de este observatorio, a Elena, mucho gusto, buenas tardes a todos, buenos días donde se encuentren. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, les hablo de este estudio que empezamos a implementarlo desde el año pasado, algunos meses después de que inició la declaratoria de confinamiento, particularmente en nuestro país. Este estudio lo hicimos en colaboración con la sección de reducción de la demanda de la CICAD-OEA y también con el Observatorio Interamericano de Drogas. Ellos impulsaron la realización de este estudio a nivel hemisférico y lo que les voy a compartir el día de hoy es lo que hicimos dentro de nuestro país. Muy bien. Bueno, pues todos sabemos que la emergencia sanitaria por COVID-19 ha tenido gran impacto en distintas esferas de la vida de las personas, no solamente en la salud, también en cuestiones económicas, laborales, sociales, y evidentemente esto ha generado cambios en el estado emocional de quienes habitan nuestro país y también a nivel mundial. Entonces hemos encontrado que estos posibles cambios podrían estar asociados tanto a la pandemia como a las medidas de confinamiento. Además, nuestro foco en este contexto de la pandemia es en las personas que consumen sustancias, pues anticipábamos que probablemente las personas iban a cambiar su consumo o tal vez el acceso a las sustancias psicoactivas.
Tuvimos antecedentes de otras encuestas que se realizaron posterior al inicio de la pandemia en otros países como Guatemala, como Canadá, el Reino Unido, y básicamente la mayoría de los estudios encontraban algunos cambios relacionados con la pandemia, tanto en el ámbito de consumo de sustancias como también en el aspecto de la salud mental de las personas. En nuestro estudio, nuestro objetivo fue obtener un panorama general de los efectos del COVID y las medidas de confinamiento sobre los estados emocionales de las personas y también sobre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas. Esta encuesta estuvo, la realizamos a través de una encuesta electrónica, mediante medios digitales la difundimos, y estuvo dirigida particularmente a hombres y mujeres mayores de 18 años. Nuestra muestra no fue probabilística, sin embargo, sí muestra algunas tendencias que son relevantes para el grupo de edad en particular. Y la ventaja, y creo que al final les iré compartiendo un poco de lo que aprendimos respecto a la implementación de este tipo de estudios, la ventaja de esta encuesta es que era de corta duración y que era bastante accesible para que la contestaran un mayor número de personas. Su estructura era relativamente corta, nos permitía identificar diversos temas, pero particularmente lo que nos tiene el día de hoy compartiéndoles estos resultados fueron los estados emocionales que se presentaron a raíz de la declaratoria del confinamiento, que en nuestro país fue a partir de marzo del 2020, y también identificar si las personas estaban consumiendo sustancias y en caso de que sí las estuvieran consumiendo, si sus patrones de consumo se habían modificado a raíz de ya sea el COVID o las medidas de confinamiento. Hubieron otros elementos que también indagamos en esta encuesta, que fueron si hubieron recaídas en aquellos casos en los que los consumidores ya estuvieran tratando de dejar de consumir, y también si identificaban si la potencia y la pureza de las sustancias se había modificado. Estos dos últimos rubros no los abordaremos en esta presentación, pero los invitamos a consultar el informe país que fue publicado en junio pasado, donde tenemos con mayor amplitud todos los resultados de este estudio. De manera general, la mayoría de las personas que nos contestaron en la encuesta fueron mujeres, fueron 17,267 personas. La mayoría se encontraba en una situación laboral relativamente estable, estaban empleados el 78%, el 14% eran estudiantes y hubo una pequeña fracción, cerca del 5%, que eran personas desempleadas. De manera, importante para nosotros, algunas personas nos indicaron que habían dejado de trabajar justamente a raíz de la declaratoria de la pandemia. Y en cuanto al nivel de escolaridad, pues la mayoría de los participantes contaban con licenciatura, contaban con estudios de posgrado y también de secundario o bachillerato. Es interesante que una buena parte de las personas que nos contestaron esta encuesta pertenecen al sector salud. Entonces, si bien no podemos ser concluyentes respecto a la aplicabilidad a todo el sector salud, una parte importante de este grupo fue el que contestó la encuesta. Respecto a la parte emocional o algunos estados de relaciones interpersonales en la familia o en la casa o con quien se compartía la casa-habitación, nos compartieron quienes respondieron la encuesta que las relaciones en la mayoría de los casos, casi el 60%, se habían mantenido igual y no habían cambiado. Algunos comentaron, cerca del 10%, que se habían vuelto más sencillas las relaciones, pero es de llamar la atención que poco más del 30% indicaron que las relaciones interpersonales se habían vuelto más difíciles a raíz de la convivencia en el confinamiento. Cuando se preguntó sobre su estado emocional durante la última semana, una gran cantidad de personas indicaron que se sintieron estresados o preocupados o ansiosos o angustiados, relacionando estos estados con el confinamiento y con la situación del COVID. Cerca del 30% también mencionó que se sentían bien y que no notaban mayores cambios en sus estados emocionales. También llama nuestra atención que si bien más del 90% de las personas que contestaron nos dijeron que no habían identificado contextos o situaciones de violencia, sí se pudo ver a través de cada uno de los reactivos
que el maltrato psicológico y el maltrato económico fueron las únicas categorías de violencias que se incrementaron. Y bueno, respecto al consumo de sustancias, el 35% de las personas que contestaron la encuesta contestaron que sí habían consumido algún tipo de sustancia psicoactiva, aquí incluimos al alcohol, al tabaco o a drogas ilícitas en el último año. El resto, más del 60%, indicaron que no las habían consumido. Y bueno, cuando vemos esta diferencia por hombres y mujeres, identificamos que fueron más los hombres que declararon haber consumido respecto a las mujeres. En cuanto a la sustancia de preferencia o las que más se consumieron en este grupo de personas, encontramos al alcohol, al tabaco y a la cannabis. Esto pues no nos extraña porque son las sustancias más consumidas entre la población general. Sin embargo, sí llamó nuestra atención que sustancias que generalmente tienen muy baja prevalencia, como los tranquilizantes o los opioides, o pues principalmente esas dos sustancias, alcanzaron porcentajes por arriba de sustancias que son comúnmente más consumidas, como la cocaína o incluso las metanfetaminas, que actualmente representan la principal causa a nivel nacional por la que se solicita tratamiento. Cuando preguntamos de estas personas que estaban consumiendo si habían mantenido su consumo, si lo habían disminuido o si lo habían dejado, si se había incrementado en función del tipo de sustancia que consumieron, una gran cantidad de personas que consumen alcohol y tabaco nos dijeron que su consumo se había mantenido pues igual, entre el 30 y 40% de las personas de este grupo. Sin embargo, algo que nos llamó también la atención es que las personas que consumían sustancias ilícitas, al menos un 60% de ellos nos indicó haber dejado el consumo. No podemos establecer claramente las razones por las que se dejó el consumo, pero bueno, algunas de ellas podrían ser que hubo mayor convivencia tal vez a nivel familiar y no era tan factible consumir, o bien disminuyó en ciertos momentos del confinamiento el acceso a cierto tipo de sustancias, lo que no ocurrió con el alcohol y con el tabaco, salvo algunos casos en los que hubo restricciones para el acceso al alcohol y que vimos incluso fallecimientos asociados al consumo de alcohol adulterado. Fue para nosotros también importante indagar cuáles eran las razones en aquellas personas que indicaron haber incrementado su consumo, cuáles fueron las razones para incrementarlo. Y pues de manera notoria identificamos que los estados de estrés y de ansiedad fueron los que más se asociaron con el incremento del consumo, además del confinamiento en sí mismo. Aunque hay otras razones como los problemas familiares, laborales o económicos, particularmente los estados emocionales fueron los que se asociaron al incremento del consumo. Ahora, para hacer algunas consideraciones finales de esta presentación, aunque insistimos en que tenemos resultados más amplios en nuestro informe del observatorio, pues al menos una tercera parte de los participantes indicó que las relaciones en casa se tornaron más difíciles a raíz del confinamiento. Y aunque la mayoría de las personas que contestaron nuestra encuesta refirieron no haber tenido alguna situación de violencia, pues pudimos identificar que al menos el maltrato psicológico o la violencia económica también se incrementaron. Los estados emocionales que más experimentaron las personas que participaron fueron los relacionados con la ansiedad. Y si bien el consumo de alcohol y de tabaco se mantuvieron constantes, más del 50% de quienes consumían sustancias ilícitas dejaron el consumo al menos durante el periodo del confinamiento. Y quienes lo incrementaron, pues lo asociaron con estados emocionales, lo que nos lleva a asumir que claramente los estados emocionales tienen un papel preponderante en el consumo y en el mantenimiento del consumo, además de pues, estar asociados problemas de salud mental con problemas de consumo de sustancias. Y de manera notable también para nosotros resultó un ejercicio bastante exitoso. Fuimos el país con mayor número de respuestas entre todo el hemisferio y pues identificamos que este tipo de herramientas son bastante útiles cuando queremos tener una evaluación rápida de las situaciones, pero además
Son herramientas que son bastante costo efectivas y que tienen un alcance importante con la ciudadanía. Así que vamos a continuar haciendo este tipo de ejercicios desde el observatorio. Definitivamente es necesario hacer más mediciones para ver a un año o año y medio ya de la declaratoria de confinamiento y bueno, todas las medidas de restricción asociadas con la pandemia, qué ha sucedido con las personas y si estos cambios que se han dado en el consumo se han mantenido. Les agradezco muchísimo la invitación y estamos atentos de cualquier comentario que nos hagan nuestros participantes. Muchas gracias, Nadia. ¿Dónde es que se puede consultar el informe de resultados? El informe de los resultados, Bruno, se puede consultar en la página de CONAIC. Okay. Tenemos una sección dedicada al Observatorio Mexicano. Ahí van a poder encontrar el informe de este año. Muy bien. Muchas gracias, Nadia. Y si me permiten, ahora quisiera presentarles a la psicóloga Hélène Edu. Ella nos acompaña desde Estrasburgo, en Francia. Es oficial superior de proyectos del Grupo Pompidou del Consejo de Europa. En el Consejo ella ha colaborado ya por más de 17 años y durante los 8 últimos ha colaborado precisamente en el Grupo Pompidou, donde es oficial superior de proyectos, responsable de actividades de desarrollo de capacidades y directora de implementación de programas para la Academia de Política de Drogas. Además, es cosecretaria del Comité de Dirección y de la Conferencia Ministerial del mismo Grupo Pompidou, así como responsable de la cooperación con los estados de Europa del Este, de los países de América Latina y de la Organización de los Estados Americanos. Hélène es licenciada en Psicología y Pedagogía. Su foco de interés, ha cursado estudios en Rusia, Estados Unidos, España y Francia, y su foco de interés profesional se ha centrado en el tratamiento de las adicciones en jóvenes, considerando la dimensión de género y la innovación en la gestión institucional. Por supuesto, todos estos temas los trabaja en inglés, francés, español, ruso, y no sé si otros idiomas, Hélène. Nos va a presentar ella en esta ocasión una reflexión sobre los efectos, el impacto que ha tenido la epidemia sobre la prevención del uso de drogas y las estrategias innovadoras que se han debido desarrollar, dada la dificultad para desarrollar programas preventivos presenciales. Adelante, bienvenida, Hélène, por favor. Muchas gracias, Bruno. Saludos a todos los ponentes. Es un honor para el Grupo Pompidou del Consejo de Europa participar en el Congreso este año. Gracias por invitarme a participar en el panel que habla del tema que es muy relevante para todos nosotros, independientemente de dónde nos conectamos en el mundo. Y yo quiero hablar justamente hoy sobre las implicaciones y desafíos durante la pandemia para la prevención de adicciones. Bueno, como sabemos, la pandemia de COVID-19 llegó de forma muy inesperada y tuvo un impacto importante en nuestra forma de vivir y trabajar. Durante el confinamiento, también los servicios en el área de adicciones, como muchos otros, tuvieron que introducir el distanciamiento físico. Los programas de prevención con la presencia física se vieron especialmente afectados. Los que trabajan en la prevención de sustancias se encontraron con un dilema. Sus servicios eran más necesarios que nunca y no podían prestarse de forma tradicional. Entonces, ¿cómo se adaptaron los programas de prevención a las medidas de COVID tras el confinamiento? La aplicación de los programas de prevención siguió adaptaciones similares a las de otros servicios, con material de formación e impartición adaptado a las plataformas en línea. Sin embargo, la ejecución de las intervenciones de prevención en las escuelas, que suele requerir una planificación a largo plazo, como sabemos, era mucho más difícil. El confinamiento y la reapertura de las escuelas, el uso de las tecnologías en línea han perturbado mucho las actividades planificadas en las escuelas.
los grandes cambios en el entorno de los jóvenes durante la pandemia, mayor tiempo en casa con los padres, cierre de la economía nocturna y también las dificultades para adaptar las intervenciones a través de las herramientas en línea constituyeron grandes retos para los profesionales de la prevención. Y como vemos en respuesta, muchos profesionales y voluntarios hicieron prueba de una gran flexibilidad y creatividad para responder a los retos de la pandemia. Esto incluyó ofrecer servicios por teléfono o a través de WhatsApp, Facebook o videoconferencia, como estamos haciendo hoy. Al mismo tiempo, se hizo evidente que la presencia física es inestimable para impartir programas de prevención generales y específicos. La interacción directa y las experiencias sensoriales son cruciales para el éxito de estas intervenciones. Entonces, los trabajadores de prevención de muchos países lo reconocen muy bien y tratan, en la medida de posible, de mantener las actividades presenciales, incluso bajo las restricciones del COVID. En muchos países europeos, hubo un creciente interés por los talleres de prevención tras la reapertura de las escuelas después del primer confinamiento. Y para satisfacer esta demanda, los equipos de prevención de las escuelas tuvieron que aprender a adaptarse a la realización de programas de prevención bajo las restricciones de COVID. Aquí también la creatividad vuelve a ser una fuente de innovación cuando se trata de conservar las actividades de presencia física. Por ejemplo, a menudo es posible trasladar los programas de presencia física a lugares exteriores. Así, en lugar de realizar un taller en la sala de reuniones en el interior, lo que solía hacer antes, ahora se hacen en los parques o cerca de los lagos, por ejemplo. Además, el distanciamiento físico puede también hacerse de maneras creativas e incluso lúdicas. Y estos escenarios alternativos han demostrado ser funcionales y viables. Así, los numerosos programas podrían reorganizarse. Sin embargo, lo que vemos, el inconveniente de esta nueva realidad, es que el número de beneficiarios por actividad es menor, porque hay que respetar las distancias entre las personas. Entonces, podemos acudir a menos personas, mientras que la inversión en recursos humanos y otro tipo de recursos sigue siendo la misma o incluso puede ser mayor en muchos casos. Paralelamente, estamos viendo cómo las ofertas creativas en línea pueden complementar la disponibilidad reducida de las actividades presenciales. Las nuevas ofertas en línea han demostrado ser especialmente eficaces para atraer a los grupos objetivo de acceso difícil. Los podcasts, los vídeos, las consultas en línea y los juegos familiares son medios para llegar a grupos objetivo desfavorecidos. También las familias con problemas de adicción y los jóvenes que normalmente participan en programas de presencia física. Entonces, las experiencias de la práctica muestran ya algunas lecciones aprendidas de este periodo de COVID. Uno, lo que vemos que las actividades de presencia física pueden adaptarse a las restricciones de COVID-19. La digitalización crea oportunidades para nuevos formatos de prevención. Y también lo que vemos que para tener éxito es indispensable contar con un equipo técnico adecuado y formar a la gente, formar a los facilitadores
en el uso de estos equipos. Y esto ha sido un reto muy importante, porque muchos servicios de atención a las adicciones se encuentran mal equipados, tanto en lo que respecta a los equipos informáticos como a la falta de conocimientos para utilizarlos. Entonces, se necesitan inversiones para desarrollar estos formatos digitales que sean atractivos para el grupo objetivo. Y ya vemos que las herramientas en línea son estupendos, pero requieren una inversión de recursos financieros y humanos muy importantes. Bueno, el COVID-19 también ha puesto de relieve el papel fundamental de los organismos multilaterales en el intercambio de innovaciones y prácticas exitosas. Así, el Grupo Pompidou del Consejo de Europa, junto con la Secretaría de la CICAD de OEA, unieron sus fuerzas y ofrecieron un apoyo en línea en forma de un seminario en línea sobre exactamente el mismo tema que este panel de hoy, la prevención en tiempos de pandemias. Este seminario reunió a profesionales que trabajan en el área de la prevención, tanto en América como en Europa, y compartieron sus experiencias y nuevas ideas para hacer frente a los desafíos relacionados con COVID-19. Esta iniciativa fue muy inspiradora para los profesionales que trabajan en esta área. Y en conclusión de este seminario, se aportaron algunas ideas prácticas sobre cómo seguir aplicando de manera eficaz los programas de prevención en condiciones restringidas y con la nueva norma de vida. Lo que queda claro es que para gestionar de manera eficaz los programas de prevención en la nueva realidad, es importante motivar y formar al personal para que haga esta innovación, crear capacidades tecnológicas en los equipos de prevención y también compartir las innovaciones, los éxitos y también los fracasos lo más ampliamente posible. Ya como sabemos, en situaciones de crisis, la creatividad humana suele aportar ideas muy necesarias para encontrar soluciones de primera mano. El Grupo Pompidou ha creado una plataforma en línea que reúne estos ejemplos. De este modo, hemos podido informar a la comunidad mundial sobre las medidas prácticas que se aplican para proteger la salud de los consumidores de drogas. La plataforma se llama Save Lives, Protect People. Y a la base de esta plataforma también se hizo una publicación que se puede encontrar en la página web del Grupo Pompidou. Para concluir hoy, les deseo un congreso muy rico de intercambios de ideas, pero sobre todo el Grupo Pompidou espera continuar nuestra exitosa cooperación con los centros de integración juvenil y para 2022 esperamos volver a encontrarnos en persona para seguir acercando Europa y América, sirviendo al bien público e individual de personas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elena. Muy interesante. Yo te preguntaría, en tu perspectiva, en tu opinión, ¿qué perspectivas hay para el desarrollo de estas nuevas alternativas preventivas más allá de la pandemia? Yo creo que todas las ideas que se han desarrollado durante este periodo son muy, muy interesantes y hay que seguir manteniéndoles en paralelo con ya existentes programas tradicionales, pero yo creo que lo que es muy importante que la gente tiene que comprender que es importante de investir, de hacer inversiones financieras adecuadas para poder hacer estos programas, porque sí, nos hemos adaptado bastante rápidamente,
pero el desarrollo de programas en línea muchas veces cuesta bastante dinero y entonces los equipos tienen que ser también preparados para hacer estas intervenciones, pero a lo largo, digamos, el coste lo vas a recuperar porque es algo que se puede repetir y reutilizar más fácilmente. Y también con estos tipos de intervenciones se puede alcanzar mucho más gente de lo tradicional. Muy bien, muchas gracias, Elena. Yo creo que en efecto tenemos ahí una vía muy promisoria para el desarrollo de programas preventivos y de tratamiento también. Bien, muchas gracias. Quisiera ahora pasar a presentarles a ustedes al maestro Óscar Santiago Quintos. Óscar es titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Es maestro en Administración Pública y Política Pública por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey e investigador invitado en este instituto. Es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en las materias de Geopolítica, Seguridad Nacional, Soberanía, Democracia y Análisis de Coyuntura. Forma parte del claustro de docentes de la Licenciatura de Inteligencia Estratégica de la Universidad de Anáhuac y ha desempeñado diversos cargos en el sector de Procuración de Justicia por más de 20 años ya. Participó en publicaciones diversas relacionadas con justicia penal, como los textos Políticas Públicas para la Justicia, la inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal y metodología para el diseño de una política criminal con una aproximación sistémica. Asimismo, ha colaborado en los reportes de monitoreo de cultivos de amapola en México entre 2014 y 2017 como parte del grupo de seguimiento al sistema de monitoreo de cultivos ilícitos del gobierno mexicano. El día de hoy, Óscar nos compartirá información sobre la disponibilidad de sustancias durante la epidemia. Bienvenido, Óscar, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Comparto el gusto por estar en este foro. Créanme que el estar en este Congreso Internacional de Adicciones, siempre para la Fiscalía General de la República, es un verdadero honor. Porque llama la atención, desde luego, que la Fiscalía esté participando, hablando sobre consumo de drogas durante la pandemia en este panel. Quiero, para iniciar mi participación, agradecer desde luego a los Centros de Integración Juvenil, a la doctora Carmen Fernández y a su gran equipo de trabajo. Quiero comenzar, por ejemplo, en comentar esos retos que se nos presentaron con esta pandemia. En primer lugar, quiero señalar que nos enfrentamos a un tema de cierre de fronteras, ya lo decía la maestra Elena, sobre las diferentes etapas de confinamiento, donde la movilidad también se vio reducida, en donde para el tema de México, sobre todo en este continente, vimos unas oleadas constantes de migrantes. El cierre de las fronteras llevó consigo una enorme cantidad de deportaciones, repatriaciones. ¿Y por qué lo estoy señalando así? Porque justamente aquí es en donde nos presenta un primer efecto desde el punto de vista de análisis criminal y con esta gran fusión que desde 2017 los Centros de Integración Juvenil, CONADIC, Grupo Pompidou también participó en algunas capacitaciones con la Fiscalía General de la República para ver este fenómeno desde el punto de vista sistémico, es decir, cómo afecta desde el punto de vista del consumo y la disponibilidad y cómo generar a partir de ello mejores políticas tanto de intervención como de prevención. Y aquí es en donde nosotros, dando seguimiento a partir de los estudios que nos ha ofrecido CONADIC, tenemos y la información también disponible de los Centros de Integración Juvenil, hemos advertido algunas cosas. Ciertamente las organizaciones criminales también se han adaptado a este fenómeno. ¿A qué me refiero?
Ya con el cierre de fronteras, con la poca movilidad, también fueron utilizados desafortunadamente los medios de comunicación, y me refiero sobre todo a ventas por Internet de sustancias. Hubo un incremento sustancial en materia de la utilización de paqueterías sobre nuevas sustancias disponibles ante esta etapa de confinamiento. Entonces, desde el punto de vista contraintuitivo, podríamos decir que se pensaba que con el confinamiento, la disminución, el cierre disminución de movilidad, cierre de fronteras hacia nuestra sociedad, en realidad las organizaciones criminales o digamos, la disponibilidad de sustancias vendría también en decremento, y esto desafortunadamente no lo fue. ¿Por qué? Justamente con el uso de las tecnologías, que, como bien señalaba Elena, podrían utilizarse o se deben de fortalecer para acercar los esquemas de tratamiento hacia los usuarios y de prevención. También fueron utilizadas desafortunadamente por estos grupos que se dedican a la producción de sustancias ilegales. Ahora bien, ¿qué hemos visto? La Fiscalía General de la República desde 2017 impulsó un programa de perfilamiento de sustancias. Los resultados de este perfilamiento se les ha compartido a las áreas de prevención. Ese programa se enfoca en 4 principales sustancias: la metanfetamina, la heroína, la cocaína y el fentanilo. Por decir una cifra que coincide totalmente con lo que nos señalaba la maestra Nadia Robles, desde 2018 vimos digamos, un punto de quiebre en cuanto a temas de disponibilidad. La cocaína venía siendo, junto con la marihuana, las sustancias con mayor disponibilidad en México, por temas tanto de consumo doméstico como por el tema desde el punto de vista de trasiego hacia, digamos, América del Norte. Pero desde esa fecha también empezamos a ver una mayor disponibilidad de metanfetamina frente a la cocaína. Por ejemplo, desde ahí ya empezamos a ver una gran cantidad de sustancia disponible y evidentemente hemos visto algunas de sus consecuencias a partir de los esquemas de tratamiento, pero también con la violencia asociada a los grupos que se dedican al tráfico ilegal de sustancias. En el tema de heroína, por ejemplo, como señaló el maestro Bruno Díaz, la Fiscalía también ha estado implementando programas de monitoreo sobre, digamos, zonas de producción de esta sustancia, y lo que hemos advertido es una disminución. También los últimos 3 años, a partir de los esquemas de monitoreo que lleva a cabo la Fiscalía con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Cancillería Mexicana y con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hemos advertido que la producción de esta sustancia ha disminuido. Sin embargo, lo que hemos encontrado, nuevamente me refiero al programa de perfilamiento, es la mezcla de la heroína con fentanilo. Eso lo hemos advertido también, en donde ese consumo generalmente se da en las grandes ciudades, en los centros turísticos, pero también tiene una alta correlación en la parte fronteriza por temas de tráfico y también, como lo señalé al inicio de mi ponencia, por el tema del cierre de fronteras. Eso también vino a aumentar el tema de disponibilidad. Ahora, hablaré finalmente del tema de fentanilo. Este es un tema que desde hace años hemos venido señalando en la Fiscalía en conjunto con las áreas de tratamiento, que nos preocupa muchísimo. Hemos advertido en este programa de monitoreo la alta disponibilidad de pastillas, en su presentación de pastillas falsas de oxicodona, el fentanilo mezclado inclusive con metanfetamina y con la propia heroína, como señalé al inicio. Pero también hemos visto que se está llevando a cabo una especie de desvío justamente en el tema de pandemia en 2020, una alta disponibilidad y desvío del mercado legal de tratamiento, digamos, de las ampolletas de tratamiento de fentanilo hacia el mercado ilegal. Esto también es una preocupación que traemos en la Fiscalía General de la República.
¿Dónde lo hemos visto? Principalmente en las ciudades y municipios del norte del país, que hacen normalmente frontera con los Estados Unidos, y desde el estado de Sinaloa hacia el norte de nuestro país, desafortunadamente. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a tener una serie de retos que debemos de mantener, y como decía Elena, habrá que aprovechar el conocimiento, la generación de nuevo conocimiento, pero también la creatividad de las áreas de prevención y también, ¿por qué no decirlo?, de las áreas de justicia. Debemos de mantener un mecanismo de mejora sistemática en la calidad de datos para que las políticas públicas sean mucho más focalizadas, y de aquí creo que el estudio que nos mostraba la maestra Nadia Robles toma una mayor relevancia para poder focalizar y priorizar los esquemas de tratamiento. Otro de los retos que tiene ahora la Fiscalía General de la República es estudiar a fondo y llevar a cabo programas específicos para las ventas por Internet y el uso de los esquemas de paqueterías que en esta pandemia han sido utilizadas de una manera errónea, digamos, ¿no? Así como permitieron que nuestras sociedades se acercaran, la realidad es que también fueron utilizadas por organizaciones criminales para favorecer sus negocios ilegales. Entonces, otro de los retos que yo avisoro es el fusionar los sistemas de alertamiento temprano de diferentes latitudes. Aquí es en donde lo que señalaba Elena respecto a la generación de conocimiento y lo que ha impulsado los centros de integración juvenil, así como CONADIC, debemos de todavía fortalecer esa fusión de datos que nos permitan conocer de manera anticipada cambios en los patrones tanto de consumo como de la propia disponibilidad de sustancias ilegales. ¿Por qué me tomé el tiempo de explicar sobre el programa de perfilamiento? Porque es aquí donde nosotros encontramos un mayor riesgo para los usuarios, para los consumidores. Porque evidentemente las organizaciones criminales no tienen en mente la salud de los usuarios y han hecho pues mezclas de diferentes sustancias que ponen en riesgo la vida de estas personas usuarias. Entonces, aquí es en donde nos llama nuevamente a mejorar los esquemas de calidad de datos y sobre todo de la utilización de esos datos en beneficio de nuestras sociedades, como señaló Elena, respecto al buscar el bien público. Y así es como cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Importante desde el punto de vista de los servicios de tratamiento, de los programas de tratamiento y prevención, tener precisamente información de la oferta de drogas, porque eso está marcando en muy buena medida las necesidades que estamos enfrentando y los problemas que tenemos que enfrentar ya y en breve plazo en la atención del uso de drogas. En particular me gustaría comentar, Oscar, en CIJ hemos detectado un creciente uso de heroína en estados del centro y sur del país. Y me preocupa esto que planteas del efecto del cierre de fronteras en el desarrollo de una suerte de mercado interno de drogas y la disponibilidad de nuevas sustancias, notoriamente el fentanilo. ¿Conocen ustedes, tienen ustedes información respecto a esta situación que ya enfrentamos en el centro y sur del país? Muchas gracias por tu pregunta, doctor. Pues desafortunadamente sí tenemos esa misma percepción. Una, entendida desde el punto de vista del programa de monitoreo que tenemos con Naciones Unidas, al que hacía mención, en donde se concentra la producción en zonas, digamos, de grupos vulnerables, donde existe pobreza, sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca y en la parte norte del país, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
El cierre de fronteras trajo, recordarán que desde pues, ya más de año y medio las fronteras han estado cerradas para viajes no esenciales en los 3,000 kilómetros que compartimos con los Estados Unidos. Esto que trajo consigo, desde luego que las organizaciones criminales buscando optimizar ganancias, pues han explorado nuevos mercados, desafortunadamente poniendo en riesgo a las comunidades, a nuestras comunidades, con la comercialización de esta sustancia, la heroína, y sobre todo también atendiendo desde el punto de vista sistémico cambios en los patrones en América del Norte. En América del Norte vemos, a partir de los informes mundiales de droga, la alta disponibilidad o el consumo sobre metanfetamina, cocaína, fentanilo, con las pastillas falsas de oxicodona, pero también temas como la legalización en algunas ciudades del uso lúdico de la marihuana. Esto ha traído, desde luego, una consecuencia para nuestro país que pues, advertimos en la zona centro, como bien señalas, y las principales ciudades de México. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante, en verdad. Y en verdad, muchas gracias por el apoyo que también nos has venido brindando en distintas tareas en CIJ. Gracias, un gusto. Ahora, permítanme ustedes presentar la conferencia de la doctora María Elena Medina Mora. Es directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Psicología Social por esta misma universidad y miembro del Colegio Nacional. Está afiliada también al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, del cual fue directora desde 2008 a 2018 y por muchos años antes también investigadora destacada. Es investigadora emérita de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entre otros reconocimientos, en 1986 recibió el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela del Consejo de Salubridad General y en 2011 el Premio a la Excelencia en Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, el NIDA. Presentación de la doctora Medina Mora versará sobre los retos para la investigación sobre el consumo de drogas durante las condiciones de la pandemia de COVID-19 y las lecciones que estos retos nos han dejado. Habrá de presentar también algunos de los resultados obtenidos y algunas recomendaciones para la investigación y para la política pública en materia de adicciones. Presentamos, pues, la ponencia de la doctora Medina Mora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en este día tan importante que forma parte del Congreso Internacional de los Centros de Integración Juvenil, que ya se han hecho todo un evento y una referencia para todos los que estamos interesados en conocer los nuevos aspectos del problema y en este momento especialmente por los retos que el COVID nos ha traído. Y pues, esta situación que se viene acompañada de un confinamiento, de la dificultad de hacer entrevistas cara a cara con las personas, de un entorno que está modificando prácticas de consumo, pues los retos para la investigación, que es el tema del que me toca hablar, pues son muy importantes. También se han abierto pues muchas posibilidades para investigación y para tratamiento que antes no teníamos a nuestra disposición. Y pues hemos visto cómo se han hecho simulaciones, cómo se han hecho experimentos con esta tecnología para investigar efectos, impacto de lo que está pasando en este momento del COVID, pero también la investigación epidemiológica que pueda contestar las preguntas de cuál es el efecto que está teniendo y a qué tan largo plazo esto nos va a afectar. Y relacionado con esto, tendríamos que decir que en el entorno, pues hubo este cierre de fronteras, hubo esta digamos, una hipótesis de que la disponibilidad de sustancias iba a disminuir de una manera importante,
porque no estaban abiertos los lugares donde normalmente se consiguen las drogas. Sobre este asunto, pues encontramos que sí es cierto que el cierre de la frontera pudo haber tenido un impacto, pero en realidad en México hubo disponibilidad pues de todas las drogas, y se llegó a pensar que probablemente hasta una cantidad mayor por no poder pasar la frontera. Se decomisaron importantes cantidades de cocaína que viene de América del Sur, y que esto pues también hizo que hubiera todas las drogas disponibles. Entonces lo que observamos es que algunas personas que consumían poco regular pues reportaron haber bajado su consumo, pero en realidad pues las personas que ya eran usuarias o que estuvieron usando drogas por tener otros factores de riesgo, pues sí hubo un aumento en el consumo. Y esto desde luego cambió por la primera etapa de la pandemia y las etapas subsecuentes, pero en realidad hubo disponibilidad suficiente. El otro factor que tenemos es esta nueva tendencia de mezclar sustancias, y como hemos visto que los estimulantes se están mezclando con las drogas tradicionales, de tal manera que una persona puede pensar que está usando cocaína, pero trae otros estimulantes asociados, o la persona que piensa que está usando heroína está tomando también fentanilo, y esto ha puesto un reto muy importante para la manera de hacer la investigación y también para el tratamiento, porque las personas que antes iban por la dependencia a una sustancia a buscar tratamiento, pues ahora traen dependencia a dos sustancias, y los tratamientos tradicionales tienen que ajustarse. Y por otra parte, como muchas veces no saben qué están usando, lo que hemos visto es una dificultad para hacer las preguntas como las hacíamos tradicionalmente, porque normalmente vienen ya con drogas con otros efectos. Entonces no podemos nada más preguntar por heroína, tendríamos que preguntar también por los efectos, y lo mismo nos pasaría para todas las sustancias. Y bueno, este cuestionamiento que tenemos que hacer de si están sintiendo cambios, etcétera. Entonces esto es otro gran reto que nos obliga a modificar nuestros instrumentos y nos obliga a modificar la manera de hacer la investigación. La otra parte pues tiene que ver con esta parte de qué les pasa a las personas con dependencia, porque ellos la pasaron muy mal. Por una parte, al principio, sobre todo, se cerraron muchos lugares de tratamiento, muchos enfermos graves son atendidos en hospitales especializados, en hospitales psiquiátricos. Estos no se consideraron, salvo la hospitalización, un servicio esencial, y se cerraron, y esto pues implicó una gran cantidad de personas que no tuvieron acceso a los servicios. Las personas que viven en situación difícil, poblaciones pobres, vulneradas, les costó trabajo conseguir dinero para poder mantener las drogas a las que son dependientes, y esto generó también problemas de salud importante. Y luego vimos cómo, digamos que las personas que usaban drogas cambiaron sus estrategias, empezaron a tener más contacto con los dealers o los introductores, y cómo entonces empezamos a ver este crecimiento en el número de personas que estuvieron usando sustancias, y que entonces la manera como se pudo evaluar a partir de registros de tratamiento y egresos hospitalarios, que son dos fuentes muy importantes porque lo que nos dan es estos usuarios fuertes, pues encontramos que en algunos casos hubo una disminución de la hospitalización, y esto tendría que ver pues con esta situación de los hospitales COVID y de todo este miedo al contagio. Pero por otra parte, sí, pues también vimos que para la mayor parte de las sustancias los egresos hospitalarios se mantuvieron, y que muchos de los centros de tratamiento empezaron a hacer intervención en línea muy exitosamente, y que esto hizo que entonces el registro del número de personas que pedían ayuda pues inclusive creció, ¿no? Entonces estaríamos pensando que los que más afectados estuvieron son los usuarios que tenían dependencia en las poblaciones vulneradas, y las dificultades que tuvieron entonces para poder resolver sus problemas de abstinencia, sus problemas de poder conseguir el dinero o de
poder llegar a tratamientos que les fue muy difícil llegar, sobre todo a estas poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, en resultado, ¿qué es lo que podríamos decir? Pues necesitamos realmente una encuesta que nos permita hacer cara a cara y poder evaluar a todos los hogares, y no a los hogares nada más que tienen, por ejemplo, teléfono, o las personas que se conectan en los sistemas, sino a toda la población para ver cómo él está afectando. Y lo que vemos es este incremento de las metanfetaminas y este crecimiento de las poblaciones rurales que los están también consumiendo y que pues desarrollan una dependencia grave. Y entonces toda esta evidencia lo que nos dice es como la necesidad de incrementar los servicios para las poblaciones que tienen dependencias graves y que son poblaciones con poco acceso a los servicios. Entonces, digamos, por una parte, para concluir, diría, tenemos esta evidencia de cómo la tecnología funciona, de cómo podemos hacer uso de la tecnología para llegar a poblaciones que de otra manera no hubiéramos llegado y de una manera mucho más económica, pero que tenemos que complementar con otras estrategias para las poblaciones que no tienen acceso a estas tecnologías, que debemos modificar y volver a tener un acuerdo de cómo vamos a investigar para que se puedan sumar los resultados de diferentes investigaciones para saber qué sustancias se están usando, sobre todo en el caso de las mezclas, y cómo pues tenemos, creo que, unirnos para buscar la posibilidad de hacer una encuesta con la nueva tecnología, desde luego, pero que nos permita pues contestar todas las respuestas que en este momento tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir este panel del consumo de drogas durante la pandemia, me voy a permitir compartir con ustedes algunos resultados sobre patrón de consumo y factores psicosociales asociados precisamente durante la epidemia. Son estudios que hemos realizado en CIJ. Voy a presentar resultados de un par de estudios, el primero de los cuales consistió en una encuesta en línea con jóvenes entre 12 y 29 años sobre patrón de consumo durante la epidemia. A diferencia de lo que señalaba al principio la maestra Nadia, en esta encuesta no encontramos cambios importantes, significativos en el patrón de consumo de estas sustancias. Si ven ustedes la columna del centro, la gran mayoría de los casos reportó no tener cambios, y no es precisamente un autorreporte lo que tenemos. Indagamos cuál fue el patrón de consumo en un mes habitual en los 6 meses previos a la pandemia y cómo había sido el patrón de consumo en el último mes previo al levantamiento de la encuesta. Y encontramos esto: en general no hay cambios, e incluso en el caso del consumo de alcohol registramos una disminución relativamente mayor. Un análisis que hicimos en particular con los datos de aumento del consumo de sustancias nos llevó a encontrar algunas correlaciones pequeñas pero significativas del aumento del uso de alcohol y de otras drogas distintas de la marihuana con trastornos afectivos, concretamente estrés, ansiedad y depresión. Esto nos lleva al siguiente estudio, también hecho en línea con jóvenes entre 18 y 29 años, en este caso con una proporción ligeramente mayor de mujeres y por supuesto con una muestra ligeramente mayor. En general, el patrón de consumo que detectamos no difiere mucho del que ya habíamos visto y del que se ha registrado en otras encuestas. Consumo de tabaco alrededor del 18%, alcohol cerca del 40%, por arriba del 40%, y el uso de drogas ilegales cercano al 10%, con un porcentaje mayor en el caso de los hombres, en el caso de las tres sustancias. Tenemos ahí la media de cigarros consumidos al día, los días de consumo de alcohol en el transcurso del último mes, tenemos cerca de 4 días, y en el caso de drogas ilegales, una media de 8 días en el último mes, de consumo en el último mes.
Y luego hicimos también, entre otras cosas, un análisis de predictores respecto a los trastornos afectivos, estrés, ansiedad y depresión que habíamos encontrado ya antes relacionados con el aumento del consumo de drogas. E identificamos factores de riesgo y protectores. Estamos hablando de factores de carácter psicosocial. En el caso de los factores de riesgo, el factor que tuvo un mayor peso predictivo fue la violencia, el conflicto y el distanciamiento afectivo en la familia durante la pandemia. Y igualmente encontramos una predicción significativa para las estrategias de afrontamiento desadaptativas, es decir, pasividad, evitación del estrés e incluso uso de sustancias para enfrentarlo, y luego una actitud de excesivo cuidado por los demás, lo cual habla de preocupación excesiva en las condiciones de la epidemia. Como factores protectores encontramos la confianza y la seguridad en sí mismo y una mayor capacidad de ajuste. Esto como el factor que tuvo un mayor efecto protector frente al estrés y igual frente a la ansiedad y frente a la depresión. La autonomía, la asertividad y el dominio del entorno, que también fue predictor más bien un factor protector en el caso de los 3 factores de trastornos afectivos. Y en el caso de la depresión se agregó la autoestima, la satisfacción con los logros propios, tener un propósito de vida y una actitud proactiva, como vamos a ver enseguida en el panel superior. Si se dan cuenta, son los mismos factores predictores, 3 factores de riesgo compartidos por los 3 tipos de trastornos afectivos y 2 factores protectores, más el de autoestima en el caso de la prevención, recurrentemente para los trastornos diversos. En la encuesta encontramos otros indicadores relevantes. 3/4 partes contaba con un nivel socioeconómico medio o alto, y esto nos lleva a relativizar los resultados que tenemos. Una proporción similar vivía con sus padres, ¿sí? Son jóvenes, recuerden, entre 18 y 30 años, 29 años. Y sin embargo, 11.6 no había podido mantener el confinamiento preventivo, ¿sí? Y 64%, aun cuando lo podía mantener, lo había dejado por motivos de trabajo. 17% había estado en contacto con familiares contagiados. 6% se había incluso contagiado el encuestado de COVID, y una 1/5 parte había experimentado una pérdida cercana atribuible también a esta enfermedad. El 80% reportaba dificultades económicas, 74% reportó insomnio, 70% dificultades para mantener horarios y rutinas, y 66% temor a haberse contagiado. Estos son los factores, las dificultades o problemas que más frecuentemente se reportaron. Más del 90%, incluso por arriba del 95%, estaba invirtiendo su tiempo durante la epidemia en redes sociales e internet, o viendo la televisión, series, programas, películas. Es decir, encontramos una fuerte penetración de los medios de comunicación digitales, incluyendo las redes sociales, por supuesto, e incluso cerca del 100% también invertía su tiempo durante la pandemia en labores del hogar. También son los porcentajes más altos del tiempo invertido. Y respecto a las expectativas que los jóvenes abrigaban al término de la pandemia, 66% refirió temer hallar menos oportunidades de desarrollo personal, 75% expresó tener que enfrentar dificultades para restablecer sus horarios, hábitos y rutinas, 66% para conseguir empleo. Estas son expectativas, insisto, 68% para recuperar un nivel habitual de ingresos, y una proporción similar incluso para mantener la confianza en el futuro. Algunos indicadores que reflejan un clima de desesperanza entre una buena proporción de los jóvenes. En general, estos resultados coinciden con lo que
distintos estudios hechos en distintos países del mundo e incluso de nivel internacional han encontrado los principales factores psicosociales de alteración tienen que ver con ansiedad, estrés, depresión y estrés postraumático en particular. Se ha documentado también la existencia de sentimientos de indignación, ira, incertidumbre, de desamparo, de frustración. Por supuesto, está gravitando fuertemente el sentimiento de aislamiento social y de soledad. Se reportan frecuentes trastornos del sueño, una alta preocupación por la familia, temor al contagio y a la muerte, actitudes sobreprotectoras y, por supuesto, duelo por la pérdida. En general, hay agravamiento de otros trastornos psiquiátricos y psicológicos preexistentes y las alteraciones son más severas en mujeres jóvenes y personas que están en contacto con enfermos o que sufrieron alguna pérdida. En el caso de nuestros datos ahora no tuvimos oportunidad de verlo, pero en efecto las mujeres están reportando siempre indicadores más altos en trastornos psicosociales. Aunque los hombres, por ejemplo, reportan niveles más altos de consumo. En general, los estudios que se han hecho en el mundo y nosotros en ese sentido pues nos sumamos a estas conclusiones, recomiendan mejorar la provisión de servicios de salud mental durante la epidemia, impulsar una mayor capacitación psicoterapéutica de los profesionales que están respondiendo a la atención de los trastornos emergentes, en particular en el desarrollo de intervenciones en crisis de tipo interdisciplinario e intervenciones contra el estrés postraumático. Recomiendan también promover el mantenimiento de contactos sociales para las familias en confinamiento y el mantenimiento también de estilos de vida saludables, dedicando tiempo al ejercicio físico, a la convivencia, etc. Y todo esto siempre considerando las diferencias individuales en la respuesta ante situaciones de crisis. Es decir, por supuesto que tenemos necesidad de programas generales, pero siempre sin descuidar las diferencias individuales de cada caso. Algunos comentarios finales respecto a estos estudios. En general, pero en particular los nuestros, bueno, pues tienen las limitaciones de trabajar con muestras no probabilísticas y ser estudios transversales. Entonces hay que siempre relativizar los hallazgos en este sentido. Corroboramos algo que ya señalaba la maestra Nadia en su ponencia, que las encuestas en línea son un medio eficiente y confiable para la recolección de información. Incluso en algunos aspectos nos han permitido mejorar los procesos de recuperación de datos. Dadas las condiciones de la muestra con la que trabajamos, pues nuestra población parece tener condiciones psicosociales más o menos favorables. Sabemos que hay grupos que enfrentan condiciones más críticas, más problemáticas, pero nosotros llegamos a un sector poblacional relativamente protegido, digamos. Es un grupo poblacional con acceso a los medios electrónicos, por ejemplo. No todas las personas de nuestro país tienen este acceso y eso también refleja ciertas condiciones socioeconómicas. Nos hemos limitado a jóvenes adultos por situaciones separativas. Nos hubiera gustado también incluir muestras de adolescentes, pero todavía estamos pensando cómo resolver la situación del consentimiento informado y de la autorización de los padres para participar en estas encuestas. También hay que decir que estamos registrando, nuestro registro de factores está realizado en condiciones agudas y que pues aún estamos por conocer los efectos duraderos de la contingencia y de las nuevas condiciones de vida. En general, yo les diría, la primera impresión que tuve de estos resultados es que pues no estaba pasando mucho, pero a lo mejor es que nuestras mediciones todavía no están detectando todo lo que puede estar pasando. Y ya el tiempo nos dirá cómo es que algunos problemas se irán perfilando con mayor o menor extensión. De todas maneras, creemos que es necesario profundizar el estudio de la relación del uso de drogas con condiciones psicosociales emergentes, de las cuales apenas estamos aprendiendo. Hay un trastocamiento profundo de nuestras coordenadas de la vida cotidiana. Estamos enfrentando la alteración de nuestras relaciones interpersonales, de la presentación del yo en los contextos sociales, de interacción social.
Esta acelerada expansión del uso de los medios de comunicación digital, por supuesto que va a traer consecuencias que tenemos aún que aprender. La difuminación entre lo público y lo privado, precisamente a través del uso de estas tecnologías. La reemergencia de problemas de violencia contra las mujeres, contra los niños. El resurgimiento de expresiones de discriminación social, racial, también contra las mujeres, migrantes, etcétera. La agudización de condiciones de desigualdad social y económica son todos factores que están gravitando fuertemente sobre las condiciones psicosociales de vida de nuestra población y que estoy seguro nos van a requerir seguir estudiando mucho el fenómeno en su relación con el consumo de drogas. Muchas gracias por su atención y con esto terminamos el panel de consumo de drogas en la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Nadia, por tu presencia, por tu presentación. Muchas gracias, Oscar, también por tu presencia y tu presentación. Y agradezco, aunque ya no estén aquí con nosotros ahora, por supuesto que estarán después en el Congreso, a la maestra Helena Edu del Grupo Pompidou del Consejo de Europa y a la doctora Marilena Medina Moras, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.